Buenas tardes, hoy les voy a hablar del libro Jóvenes Naciones, América Latina en el siglo XIX. Estudié en la Universidad Militar Nueva Granada, en la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, para la materia de Política Latinoamericana Comparada. Los miembros de mi grupo son Vanessa Alejandra Galindo Hilarión, María Paula Lamus Álvarez y quien les habla, Dana Marcela Mayorga Miranda. La desigualdad del orden. Contrastes de fin de siglo. La independencia demostró que la guerra siempre deja consecuencias desastrosas, tanto como para los vencedores como para los vencidos. Pero, aún así, sobre el desastre producido se consolidó en los estados latinoamericanos una nueva era de prosperidad, de fortalecimiento y de circulación de capitales. Cuando comenzó el siglo XX, se creía que en adelante los medios para reformar la vida política y social serían el derecho y la democracia. Las armas, a manera de un Estado civilizado y moderno, no serían más el recurso para presionar a los gobernantes y a los gobernados. Por lo que, durante las últimas 3 décadas del siglo XIX, las familias gobernantes y quienes regían los destinos de estas repúblicas encontraron que la paz y la civilidad eran el vehículo ideal para profundizar la modernización y el progreso material. Los estados latinoamericanos cerraron el siglo XIX acariciando ese sueño de convertirse en naciones, finalmente unidas por la estabilidad de la vinculación a una economía exterior, la formación de un mercado interno, la calma de unos gobernantes que trataban de evitar la guerra civil, la creciente circulación de capitales, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento urbano. Para algunos países llegó una bella época, en donde la industria crecía, las élites se sentían más cultas, el transporte mejoraba y se hacía más cercano el mundo exterior. En medio de esta ambigua sensación de progreso, tenemos el ejemplo de Brasil con su lema Orden y Progreso, que se convirtió en los principios que orientan el nuevo sistema. Aunque la realidad de Brasil correspondía a la de un régimen político que hasta ese momento el país no había experimentado, se da una situación que al mismo tiempo, o durante las siguientes 3 décadas, vivirían todos los estados latinoamericanos. El orden representó la pacificación de los países y el fortalecimiento de sus instituciones, en la reorganización política y en la ilusión de gobiernos duraderos. El progreso, por su parte, se proyectaría en los sueños de desarrollo y enriquecimiento. Las situaciones particulares de cada país y sector de población mostrarán en cuáles casos esos lemas sí se conectaron con la realidad y cuáles no fueron más que insignias en banderas, discursos o constituciones. Podemos recalcar que en los sectores populares de los países se seguía sin tomar conciencia del progreso material, ya que los trabajadores de la tierra y naciente industria todavía eran explotados. Las mujeres no tenían derechos políticos. Todavía había millones de esclavos aún por liberar de Brasil y Cuba. Ya existían indígenas ilegalmente esclavizados en las caucheras del Amazonas. Ciencia, letras y autoridad. Las bases del nuevo Estado. El cambio en los estados latinoamericanos tuvo origen en el relevo generacional. Entre las élites que gobernaban los países surge un grupo de jóvenes con nuevas inquietudes, influencias y visiones que darán un viraje a la historia latinoamericana. Con estos nuevos individuos importa su juventud, la renovación planteada en sus ideas y, especialmente, la convicción de que lo nuevo que traerán no implicará una ruptura radical del sistema de poder que sus antepasados han construido. La transformación política se incubará desde arriba, en el excluyente mundo de los letrados. La nueva generación diversificará su formación leyendo nuevos fundamentos. La tendencia intelectual del siglo XIX era la defensa del conocimiento auténtico, y durante la última mitad del siglo, este se asumirá como tal solo si es de carácter científico, de acuerdo con el positivismo. Es decir, que para la política latinoamericana atrás quedarían las fantasías ideológicas, la fuerza desafiante de poder parroquial y las vacilaciones de la inexperiencia si la administración de los países era confiada a la redención del método científico. Tales convicciones permitirían confiar en que tarde o temprano llegaría la modernización del Estado. Esas mismas certezas quedaron plasmadas en el lema adoptado por la nueva República Brasileña: Orden y Progreso, como mencionaba anteriormente. En el Brasil de 1889 se dieron discusiones sobre la vigencia de la monarquía, la evolución de la esclavitud y el protagonismo de los militares en las decisiones políticas, por lo que los liberales, los conservadores, los militares
y la clase media brasilera se alinearon en contra de la decadente monarquía, acusándola de incapaz de atender el creciente desarrollo económico impulsado por las exportaciones de café. Las ilusiones de orden y progreso también se forjarían en Argentina, con la generación que llevó a la presidencia al general Julio Argentino Roca en 1880. La expansión urbana y la acentuación de las diferencias entre el interior pobre y el litoral industrializado y nutrido por la migración fueron el escenario en el que el país fue gobernado por los defensores de la autoridad férrea y el progreso material. Sus dirigentes eran liberales a la hora de separar la Iglesia y el Estado, pero conservadores en su noción autoritaria del poder. Con respecto a la modernización del Estado, Chile se constituía como un país pionero en la región. Su presidente, José Manuel Balmaceda, impuso una modernización de la infraestructura y la educación. Una alianza entre el Congreso y las élites mineras, agrícolas y bancarias dominaría la vida política chilena hasta 1925. Así, el país latinoamericano más alejado de Europa concretaba con más éxito que nadie la obsesión latinoamericana por imitar los modelos políticos europeos. Bolivia, a pesar de su derrota en la guerra y un permanente estado de inestabilidad, también vería el orden institucional con la paz entre liberales y conservadores, en torno al auge minero, primero con la plata y luego con el estaño. En Perú, la elección de Nicolás de Piérola en 1895 inauguraría una etapa en la cual las élites económicas orientaron la reorganización institucional y el enriquecimiento material durante un cuarto de siglo. Su república aristocrática se basó en una explotación del guano y el cobre, el saneamiento de la moneda, la atracción de las capitales extranjeras y la expansión de la frontera agrícola. Por los mismos años, en Colombia se dio un régimen conservador que encamaba las ilusiones de reorganización y autoritarismo del resto del continente. La iniciativa fue de Rafael Núñez, quien planteó una reorganización de Estado, con una autoridad fuerte de poder central, lo cual significaba reestructurar las instituciones y abolir el federalismo. En Venezuela, Cipriano Castro encabezó en 1899 un levantamiento que promovía un relevo ideológico, generacional y regional en la conducción del Estado. Su alzamiento evoca las viejas historias de los caudillos, que movilizaban a su clientela cuando la ambición se lo pedía. Asimismo, igualmente autoritario sería el modelo de reformista planteado en Ecuador por Eloy Alfaro, que pondría fin a la influencia de la Iglesia en la educación y en la política. Estas nociones de la modernización del Estado estarían en su mayoría representadas en una profundización de las reformas liberales de mediados de siglo, sin descartar, en otros casos, una organización conservadora, inspirada en las sucesivas crisis del liberalismo. Espacios y gentes del fin del siglo. La estabilidad política, sumada a los esfuerzos por promover la modernización estatal en los países centroamericanos, hizo que la dirección del Estado estuviera más vinculada a la economía que a la política, ya que los gobernantes se enfocaban en la tenencia de la tierra, su explotación y el comercio de sus productos. Estas premisas se pueden observar en países como El Salvador y Panamá, porque los países centroamericanos eran enclaves en el mercado mundial, aunque estaban aislados entre sí, pero sus estructuras de poder político dependían meramente de su economía. Frente al proyecto modernizador de los gobernantes, nos podemos preguntar por los cambios experimentados en la vida de los gobernados, ya que la nueva situación impulsada por los cambios sociales convirtió estos años en una fase de transición a un nuevo siglo. Chile será un ejemplo temprano, ya que allí se experimentó un notable flujo migratorio de trabajadores provenientes del centro del país. En agrupaciones urbanas crecientes proliferaron sociedades de ayuda mutua, sindicatos y grupos políticos independientes, que resistían a la explotación económica y física que promovían las empresas mineras y transportadoras. Revolución, socialismo e incluso anarquismo son los nuevos términos de las organizaciones obreras, que se tomarían una parte de la vida política en todos los países latinoamericanos. Pero sería en Chile una visión más radical, anticapitalista y fuertemente crítica de la inversión extranjera. En Argentina también se forjaban procesos ejemplares de cambio alrededor del auge exportador de trigo y los derivados de la ganadería. Además, con la prosperidad crecerían las fuentes de empleo y la migración proveniente de Europa. Argentina fue el modelo más representativo de la manera en que los inversionistas extranjeros dominaban las redes ferroviarias
e impulsaban la construcción de redes de servicio, de acueducto, de alcantarillado, de alumbrado público, tranvías, bancos, aseguradores en las ciudades, etc. A principios del siglo XX, el país era un ejemplo de desarrollo industrial. Pero mientras se demostraba que la prosperidad material era posible, las desigualdades continuaron o incluso agudizaron. Un caso particularmente dramático fue el de México, donde el enriquecimiento de una élite económica bajo el porfiriato contrastaba con las duras carencias materiales de 12 millones de hombres, de mujeres y hombres vinculados a la economía agrícola y minera. La paz finalmente obtenida por una clase dirigente se había sellado con el enriquecimiento de los grupos en disputa, a costa del despojo y la explotación de la fuerza laboral. Mientras este era el panorama contrastante del progreso y modernización, en el Caribe, Cuba se concretaba como un estado independiente. Logrando su independencia en 1898, Cuba experimentaría la dependencia del poderío militar y económico norteamericano, que perduraría en la región durante buena parte del siglo XX. Los estados latinoamericanos, aunque tengan sus limitaciones históricas, han intentado por todos los medios posibles hacer parte de la economía mundial. Han construido una serie de lenguajes e imaginarios para legitimar sus propósitos y la relación del proyecto en el que se mira hacia los desarrollos de otros continentes, hacia las naciones de las cuales se han tomado prestadas las nociones de desarrollo y de modernidad. La escuela latinoamericana del siglo XIX es contradictoria, porque se inspiró en proyectos europeos, pero con una sociedad totalmente diferente. El cambio de siglo encuentra una sociedad con sistemas de poder acostumbrados a entender la autoridad y el orden como un arte de la exclusión. Entre profundos contrastes y convulsionando andar en el tiempo, los países latinoamericanos terminan el siglo XIX. Esos estados en permanente formación, que deseaban unirse como naciones, cerraban el siglo que los vio independizarse con la ilusión de estabilidad política, del orden institucional y de progreso.